Bueno, mientras tanto, mientras todo este río revuelto de lo gubernamental, del gobierno, del oficialismo, con 1000 problemas, 1000 frentes abiertos por todos lados, resulta que el peronismo que dio una muestra muy potente, si se quiere, de vigencia, después de todo lo que se dijo, después de todas las internas que hubo, su electorado histórico respondió, y quizás algunos más, y más allá de los contrapuntos, Cristina Kicillof, Massa, lo que fuera, ahí está el peronismo otra vez respirando de alguna manera y tratando de elevar alguna propuesta para estos tiempos tan congestionados. Y está con nosotros una persona que en su momento buscamos mucho, una persona que se referencia más entiendo que se referencia más con Cristina, o que está muy cerca de Cristina, que es Federico Termín, el intendente de Lomas. ¿Qué haces, Federico? Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Gracias por la invitación, y a todos. La verdad, no sé si lo que te digo de que estás cerca de Cristina es real, es un dato muy concreto. Estoy cerca de Cristina como un peronista de bien, de buen corazón. Cristina es la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, está viviendo una situación, a nuestro juicio, totalmente injusta, y me parece que acompañarla es lo que hay que hacer. La acompañamos en virtud del amor, del cariño que tenemos con ella, por todo lo que hizo, realmente, que además yo creo que con el tiempo se va a poner como mucho más en valor. A veces en el tiempo real está bien ciertas críticas, ¿no? Se criticaban me acuerdo las formas en su momento, que era como... Bueno, cuando vemos al actual presidente, sin ir más lejos, son cuestiones que me parece que nos tienen que hacer llamar la atención. Malo por dos, intentemos que no haya malos si estamos... Sí, estaría bueno pero... que digamos, bueno, tabula rasa, ya está, todos nos portamos mal, arrancamos bien, después discutimos la cuestión de fondo, economía, pero si no es como, el que fue peor, Tendiría a coincidir, Ramón, pero creo que todos tenemos que sacarnos cierta ingenuidad. Un poco de ingenuidad está bien, ya demasiado no, digamos. La vida es difícil, las personas somos difíciles, es difícil la vida en comunidad. Yo creo que es parte de un desafío. Es muy difícil gobernar bien la Argentina. Los últimos gobiernos en Argentina vienen fracasando. Sí. Y este gobierno va camino a fracasar. El ciclo de la ilusión y desencanto, diría alguno, va cada vez más rápido. Y eso va a ser un problema grave si uno mira también lo que pasa en el mundo. Te tiro esta lectura y vos me decís... 25 años desde que se inició el siglo XXI, 4 gobiernos peronistas, 2 de otro signo. Bueno, en esa ola del fracaso también están los gobiernos peronistas que han fracasado o que han llevado proyectos que no llegaron finalmente al destino que todos hubiéramos querido. ¿Qué pensás que puede ofrecer el peronismo a partir de la oportunidad que pareciera que se les abre con este escenario de... Sí, yo no creo que los gobiernos de Néstor y Cristina hayan fracasado. Yo creo que fueron gobiernos donde hubo mucho progreso. Lo que pasó en el 2015 es que hubo una interrupción de un proyecto que iba en un sentido. Claro. Apareció un Macri diciendo, che, no vas a parar nada de lo bueno que tenés. Si te gusta el fútbol va a seguir estando. Hasta de determinadas cuestiones lo bueno va a estar. Vamos a cambiar algunas cosas, las formas y no sé qué. Y lo que hizo fue un gobierno en otro sentido, con otra lógica. Con el último gobierno de Cristina no se creó empleo privado, la inflación subió y se mentía, se vació el Banco Central, discursivamente lo que se dijo es que se bajó la deuda, pero lo que se hizo es sacar toda la plata del Banco Central y sacarle el respaldo a nuestros ahorros. Pasaron muchas cosas malas para la economía y para los ciudadanos. Sin dudas, y de hecho, por eso en el 2015 gana Macri, y por eso en el 2023 gana Milei. Yo creo que el pueblo siempre vota bien. Claro. Hay algo de sofisticación del voto de la gente, que es muy interesante. Cuando uno ve por qué gana Milei en el 2023, era porque él expresaba una novedad ante sucesivos fracasos. Claro. No quería la continuidad de lo que estaba, no quería la continuidad de la experiencia fallida del Frente de Todos, pero tampoco quería los candidatos de Macri. Porque si no, Larreta, que parecía un presidente puesto, o Burrich, que tenía el apoyo de Macri, y de buena parte de los sectores de poder en Argentina, se hubiesen logrado imponer las elecciones. Por eso creo que gobernar nuestro país es algo muy difícil, que no lo puede hacer solo el gobierno. Creo que los sectores de poder de Argentina también tienen que hacer una autocrítica respecto de los sucesivos fracasos, que no tienen que fanatizarse muchas veces en un gorilismo constitutivo que los lleve a apoyar cualquier cosa que esté en contra del peronismo, porque después las consecuencias son malas. La velocidad de la destrucción es infinitamente superior a la de la construcción. Sí, total. Entonces, lo que está pasando ahora, por eso yo me entusiasmo con Fuerza Patria. No necesita dos para bailar el tango. Sí, claro, y me parece que, y trato de expresarlo tal vez con poca claridad, me parece que en lo que viene justamente va a ser
muy importante tener intentar por lo menos un consenso, un acuerdo, en donde lo que hay que hacer es reivindicar la democracia, hay que desterrar la violencia como como práctica política, la violencia física, veamos lo que pasa en el mundo, en Estados Unidos, la violencia simbólica, cuidar las palabras, cuidar los discursos de odio, evitar, intentar construir otra cuestión, en donde como peronista, ojalá pudiésemos discutir con una derecha, y ahí retomando a Ramón, hasta tal vez un poco ingenuo, con una derecha más ilustrada, una derecha democrática, una derecha que defienda la democracia, que defienda otra cosa, que defienda otra idea de país, pero que se pueda discutir. Vos mirá la respuesta de Milei a la salida de la crisis. El veto primero a la universidad y a la ley de emergencia pediátrica y la creación de un Ministerio del Interior. Una idea maravillosa, no se le ocurrió a ningún gobierno de la historia de la democracia. No, todos los gobiernos tuvieron un Ministerio del Interior. El problema es que lo eliminaron en su momento haciéndose los cancheros. No. Bueno, y ahora armaron un Ministerio del Interior. Mira, para no hacer una cosa de ultra cuca, Mac cuca y no sé qué. Durante el gobierno de Macri estaba Frigerio como ministro del Interior, estaba Sebastián García de Luca como secretario del Interior, y la gente con la cual se podía conversar. No coincidíamos en un montón de cuestiones, y hubo un montón de obras que habían quedado paralizadas durante el gobierno anterior, es decir, obras que no se habían terminado entre el gobierno de Cristina, y que durante el gobierno de Macri se terminaron. Nos abandonaron. Federico, en ese sentido, y pensando lo que decías del establishment antes de los sectores de poder, no me acuerdo cómo lo llamaste, que Cristina ya no forme parte del escenario electoral posible, habilita ese diálogo, genera condiciones distintas. La elección de la provincia de Buenos Aires recuperó el peronismo, ¿no? Recuperó el peronismo en el sentido de ganó el peronismo, no ganó el kirchnerismo. Permitime discutirte eso porque el clivaje que puso Milei en la elección era kirchnerismo nunca más. Pero no funcionó. Pero claro, justamente era una consigna que se les ocurrió a ellos, no es que estaba en la sociedad. Agarraron, se pusieron un busito violeta, se fueron a La Matanza, hicieron una foto y decía una pancarta: kirchnerismo nunca más. Pero por eso perdieron, porque la estrategia es equivocada, porque eso es 2015 y pasaron 10 años de 2015. Me hago cargo porque me parece que sí, que la elección de la provincia de Buenos Aires la ganó el peronismo y no el kirchnerismo. Esto no quiere decir que la Cámpora no haya hecho de campaña, que los intendentes no hayan jugado, que intendentes como vos que están más alineados en ese sector. Pero la verdad es que la estrategia que ganó la elección de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre no fue la de Cristina. Eso no fue su estrategia. Por la fecha de la elección, porque no por la fecha de la elección, por los candidatos, por la centralidad de la campaña. Mirándolo del lado del peronismo. Pero ambas cuestiones, porque fue muy parte de ese proceso de unidad. Cristina fue arquitecta de la unidad. Cristina fue quien de alguna manera decidió que haya unidad en la provincia de Buenos Aires en las dos elecciones. Axel tomó una decisión muy importante, que era desdoblar las elecciones, hacerlas antes. Los argumentos que él esgrimía eran de orden técnico. No se puede votar con dos sistemas de votación el mismo día. Sí. Claramente, a la luz de los resultados de la provincia, tuvo razón. Podemos decir, faltan las elecciones del 26 de octubre. Donde... Pero porque no eligió solamente eso, eligió quién es el candidato de la tercera y de la primera sección electoral, porque Cristina hubiera planteado otra estrategia de campaña con otro tipo de candidato en la tercera, que hubiera generado otra consigna de campaña. Claro. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. No es lo mismo si la tercera la encabezaba... No es lo mismo si la campaña era Cristina Máximo, Libre, claro, y decía o Cristina si la Libre. campaña era... no sé, ¿cómo fue lo que decía abajo? Presente en la campaña, con audio, yo no estoy diciendo que que Cristina estuvo en contra de la campaña o que Cristina no fue parte. Lo que digo es, Cristina no lideró esta estrategia electoral. Esta estrategia electoral la lideró Axel Kicillof. Bueno, pero yo creo que es parte de una novedad. Bueno, y eso es lo que estoy diciendo. Parte de una novedad y además bienvenida sea ciertas disputas. Yo creo que eso a nosotros es muy positivo porque, digamos, Axel tiene una mirada, Cristina puede tener otra mirada, Sergio Massa tiene una mirada, Juan Grabois tiene una mirada, Intendentes tiene otra mirada. Ok, nos ponemos de acuerdo, hay algo muy potente ahí. Sí. Porque además mirás el gobierno y sus mesas y sus mueblerías de tantas mesas que van armando, y vos decís,
tal vez no está tan mal la manera que encontramos de sintetizar nuestras discusiones. Sí, eso se ve, se nota. Y encontramos en Jorge Tayana un candidato de unidad. Me parece un gran candidato Jorge Tayana. Yo creo que tenemos una gran lista de Fuerza Patria. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la plena confianza de cada uno de los compañeros y compañeras que integran la lista, que ninguno se va a vender a votar una cosa con Milei, ni se va a doblar, ni se va a entregar, ni lo van a apretar. ¿Y crees que con el resultado Axel se empodera por tomar una decisión y que le salga bien? Bueno, desde ya. Pero porque ¿sabes qué es interesante, Ramón? Pensarlo en términos de si el resultado hubiese exactamente al revés. ¿Qué pasaba si en la provincia de Buenos Aires el resultado era exactamente al revés? Que Máximo lo hubiera fue. Dicho públicamente. No sé si Máximo, pero él dijo, che, Axel, no sé qué. Entonces, Axel es un gran gobernador de la provincia de Buenos Aires. Axel, además, logró protagonizar la campaña, porque Milei hizo 2 actividades, o 3, o 4 minutos, 2, 3 cositas. Axel se recorrió toda la provincia de Buenos Aires. Y eso tiene un mérito. Y quiero decir algo también, porque nosotros a veces el internet, el conurbano, Axel fue mucho al interior, y en el interior nos fue muy bien. Pero pará, me quiero quedar con un cántico el día de la elección, cuando es en lo de para Axel, la conducción y demás. Sí. Obviamente la cámara miraba eso y decía, bueno, nosotros nos conduce Cristina, un sector lo conduce Kicillof. ¿Eso cómo se dirime o para vos de quién es la conducción? Mira, yo creo que hoy, en términos formales, es de Cristina, que es la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional. Me parece que está claro que hay tensiones. Me parece que es muy importante que esas tensiones se hayan dejado de lado, entendiendo que había que lograr una oposición clara al gobierno de Milei, porque teníamos una responsabilidad. Y por eso es importante entender los momentos. En 2025 teníamos que ser oposición a Milei. ¿Por qué? Porque sirve. Si vos juntás manos en el Congreso, legítimamente y en el marco de la democracia, podés revertir vetos, podés juntar 2/3, podés aliarte con otras fuerzas políticas y que eso sirva para la gente. Ahora, en el 2027 tenemos otra obligación, que es construir una alternativa. Y esa construcción de la alternativa no nos puede pasar lo que nos pasó en el 2019, donde no tengamos nitidez en la propuesta de lo que vamos a hacer en el gobierno. Eso es lo que te quería preguntar. En el 2019 nosotros hicimos campaña diciendo, che, se va Macri y vos vas a vivir mejor. Se fue Macri y eso no pasó. Después... La vuelta del asado. Después, exactamente. Después podemos decir, che, se terminó con la menor cantidad de consumo de carne por habitante. Te lo tomo. Podemos decir, hubo una pandemia, una guerra, una sequía, ¿es verdad? Sí. Y también hubo una discusión respecto de qué hacer con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hay que hacer de cara al 2027, humildemente desde las lomas de Zamora, es intentar construir una alternativa en donde tal vez es interesante que haya diferentes matices respecto de cómo gobernar la Argentina. Y que eso se pueda expresar con diferentes propuestas, exactamente. Porque, por ejemplo... Pero más allá del peronismo... Y yo lo va a tener que ser lo más amplio posible, porque va a ser difícil la Argentina post-Milei. Pero, por ejemplo, aprendimos algunas cosas de lo fiscal, ¿no? Mal o bien, el mileísmo, si se quiere. Vamos a rescatar algo de este momento tan... Nos enseñó algo de lo fiscal, que si a mí el peronismo viene y me dice vamos para atrás, vamos a volver a lo que era antes, y yo un poquito me pongo temeroso, porque me parece que defender el déficit puede ser un aprendizaje interesante para un peronismo que naturalmente ahí no puso el foco, históricamente no puso el foco. Estoy de acuerdo y además creo que de todas las etapas... La pregunta es, ¿volver a lo mismo no sería lo correcto para el peronismo? No, por supuesto, porque además la situación del país sería totalmente distinta. Claro. Y porque también, porque viste uno ahora no, porque esto es como el 2001, no, hay un advenimiento de nuevas tecnologías, el capitalismo de plataforma. Yo veo en Loma de Zamora un montón de personas que han perdido su laburo y se conectan al Uber y salen desesperados de la noche a poder laburar, exponiéndose a situaciones también de inseguridad. Es otro país, en donde está claro que tiene que haber un equilibrio. El equilibrio tiene que estar, y ese equilibrio tiene que contemplar lo social, porque también decir, che, yo te hago un ajuste y te voy a mostrar que los números están en orden, pero los discapacitados van a quedar a la buena de Dios, los jubilados no van a poder comprar los remedios para la presión y los pibes no van a poder ir a la universidad. ¿Y cuál es el problema que tiene hoy Milei? No le cierra a Milei el sistema ni siquiera con la gente afuera. Ese es el tema, no le cierra con la gente afuera. Pero Gonza te preguntó por la propuesta de ustedes. ¿Para ustedes el equilibrio fiscal es un valor o es un valor secundario? No. Bueno, es muy interesante ese sí, eso. Lo más importante para un peronista, ¿qué es? La felicidad del pueblo.
La felicidad del pueblo es lo más importante. Y la felicidad del pueblo se expresa en cosas muy chiquitas. Después podemos discutir, ese consumo es lo más importante, no sé qué, y podría venir. Yo discuto mucho con gente de la iglesia incluso, que cuando discutimos este tipo de cuestiones, habla de cuestiones espirituales y por supuesto son muy importantes. Ahora, yo veo la felicidad que le genera a una familia, por ejemplo, de Lomas, de un barrio de Villa Albertina, de un club de barrio, cuando le pueden comprar un botín a los pibes. Le pueden comprar la remera de Boca nueva. Y vos decís, vale comprar el botín si igual mañana no tenés para morfar. No, al revés. No. Todo lo contrario. Pero pará, déjame explicarlo esto porque si no quedo mal. Esto es así. Las personas no pueden estar condenadas a sobrevivir o no pueden estar condenadas a intentar sobrevivir. El problema es que hoy es muy caro sobrevivir. Es muy difícil llegar a fin de mes de manera digna, pero es muy difícil para un abuelo con la tristeza de que no solo no puede comprar los remedios, no poder hacer un regalo al nieto para el Día del Niño. Son cuestiones como parecen muy chiquitas, pero además, en términos reales, cuando vos lo ves, y lo vimos durante gobiernos peronistas, y lo vimos con Cristina, la reactivación de ciertos insumos, de ciertos sectores. Por ejemplo, vamos a poner un recontramillonario, uno de los más millonarios de la Argentina, que tenga un hijo que le encanta jugar a la pelota, y se compra un botín por mes. Un botín por semana, poner un botín por semana son cuatro botines por mes. Y los tira, lo usa una vez y va a jugar a la pelota, toma la Gatorade y lo tira ahí al costado. Bueno, ¿cuántos pibes hay en el conurbano? Cuando los sectores populares recuperan la capacidad de consumir, pasan cosas muy buenas en el consumo interno. Entonces nosotros tenemos que tener una mirada de país en donde por supuesto es muy importante la exportación, es fundamental exportar más, hay que crecer, es grave que el país no crezca hace tanto tiempo, el país tiene que crecer, hay que concentrarse en eso, pero es importante que haya un vínculo de sensibilidad con lo que le pasa a la gente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el peronismo en la etapa del 2027? Sensatez y sentimientos. Federico, ¿por qué crees que...? Yo me puedo imaginar tu respuesta, pero no puedo evitar preguntártelo porque... bueno, viví muchos años en el conurbano y cuando voy por atrás, voy por Camino Negro, a un saco y veo todo el tiempo. ¿Por qué crees que aún en la degradación, que esto no quiere decir que no te haya ido, que no se hagan cosas en Loma ni nada, pero aún en la degradación permanente, en esa vida de penuria, de la pobreza del conurbano bonaerense, el habitante del conurbano responde votando peronismo? Por la idea de comunidad. Así de simple. Por la idea de comunidad. Sí. Fíjate, ahora Milei hace un culto exacerbado al individualismo. Y en la comunidad, el individualismo se realiza en el marco de una comunidad. Vas a la escuela, vas al barrio, vas a la unidad sanitaria, vas a la plaza, compartís. Mirá, dentro de las enseñanzas que nos va a dejar esta época... Sí. Te lo tomo el concepto de casta, que no inventaron nada, ¿no? Los ingenieros de cabo lo leímos más o menos todo, todo está más o menos choreado de otro lado. Y está bien, porque incluso hay que tomar buenas ideas de otro país. El concepto de casta, Milei logró encastarnos a todos de alguna manera, pero también hubo como una gran desilusión en mucha gente que se entusiasmó con Milei y se vio defraudada. ¿Por qué acompañan al peronismo? Yo lo veo en Lomas, lo veo en otros municipios y demás, porque porque recorres, porque hay un esfuerzo porque la comunidad pueda progresar. Y ese entramado de clubes de barrio, de empresas pyme, de centros de jubilados, es realmente muy potente. Mira, yo hablaba en la campaña en Lomas con uno de los chicos que estaba en una de las mesitas de La Libertad Avanza, macanudo, sacamos una foto. Bueno, ya y yo, ¿cómo la ve la elección? Contame, ¿viste? Para ver no sé qué. Y me dice, la gente nos putea en la mesa, y me dice, y no tenemos una cosa buena para contar. En esa verdad absoluta de un militante. De la Libertad Avanza, tiene una cosa buena para contar este gobierno. No, porque ya quedó viejo, Maru, lo de la inflación podía haber sido hace un año. Lo que importa es el poder adquisitivo de la gente. Está bien, yo te entiendo y lo comparto, pero digo, también para pensar del otro, sos el gobierno, ¿no? Es como cuando te pasaste toda la mañana haciendo los ravioles y la gente, ¡ay, qué rico! Y se lo comieron en 25 segundos. Y o sea, porque el problema para las noches. Claro, pero y el problema de la inflación. Yo creo que eso servía. No lo resolvía nadie. No, y ese era un argumento positivo que tenía el gobierno el año pasado, no ya este año. Porque el año pasado nosotros podíamos decir, no, ¿sabes qué pasa? Esta manera de bajar la inflación va a generar recesión y va a generar angustia en nuestro pueblo. Y del gobierno, tal vez, con razón, nos podían decir, cállense la boca, claro, porque ustedes la inflación no la bajaron. Y la inflación se baja así, que la gente haga un sacrificio y después vamos a vivir mejor. Eso podía tener un punto
tiempo atrás. Hoy ya no. Por ellos dicen, che, 1.9. 1.9, mirá qué buena noticia, porque la verdad que antes ustedes la inflación era mucho más grande. Tiene que ver con cómo vive la gente. Bueno, por eso, tiene que ver cómo vive la gente en la vida cotidiana. Y la gente votó a Milei para vivir mejor. Porque pero es que la gente votó a Milei, mucha gente quería dólares también, ¿eh? Votó a Milei para tener dólares y para vivir mejor. Pero lo que digo ¿Y eso está mal? No, siempre está bien que la gente vote a vivir mejor. Lo que está mal es que le mientan. Está bien, a mí es muy importante que la gente vote para vivir mejor. Para mí, hay un punto en esto que es que, con lo que decía Maru, el gobierno está atravesando una situación muy difícil. Venimos de hablar una hora sobre eso y demás. Ahora, es cierto que los argentinos tenemos un montón de problemas. Teníamos un problema que el gobierno de Milei vino y resolvió uno, ¿no? Quizás generó otros y demás. Ahora, el delivery del peronismo del último gobierno es que no pudo resolver ni un problema, ¿no? O sea, defaulteó el resultado o el delivery pero de todos. Ojo con cómo se resuelven los problemas, porque entra un productor de Infobae. Che, hay que acomodar el plano porque dijeron en el estudio que queda mejor si son 3. Entra un muchacho y le pega un tiro a Ramón. No, bueno, no sé. Vamos a acomodarlo. Che, acomodemos el plano. Claro, resolvió. Acomodemos el plano. Bueno, estás en el medio. De cosas. Eso como se llama. No quise hablar de las chicas y está el conductor. Pero la mía era la claro. Pará, por el más débil de la mesa. Yo si fuera sector de poder, encima me tendría que la débil. Voy a cambiar las preguntas. Tengo un par de preguntas para hacer Gonzalo en la entrevista. Pero le gozo la mesa ahí. Está bien, eso te lo dije yo misma, digamos. Podés generar otro problema. Digo, lo que pasa es que porque usted, el peronismo está viniendo acá todos los días, en estos días, de analista del gobierno. Y en algún momento van a tener que pasar a ser oferentes de algo que van a poder hacer. Yo te lo tomo eso y te lo tomo eso porque también, por esto que decís vos, durante mucho tiempo tampoco me gustan hacer entrevistas. Y por eso me pasé mucho tiempo en Loma laburando, hablando con gente real. ¿Y cuál es el problema nuestro? Que tampoco podemos ser acompañantes terapéuticos de la crisis. Eso es un tema. ¿Cuál va a ser el rol del peronismo? Bueno, el rol del peronismo es, che, los diputados tienen que hacer lo que hicieron en la sesión. Los intendentes debemos hacer lo que estamos haciendo, laburando, haciendo de contención. Nosotros ayudamos mucho a un gobierno que asfixia a la provincia y los municipios. No nos llamaron nunca a una reunión. Me encantaría reunirme con la ministra de Seguridad de la Nación para discutir las cuestiones de seguridad, porque lo mismo, durante el gobierno de Macri, todos los ministerios tenían programas de asistencia. Ahora, ¿no crees Estaba Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, que no es kirchnerista, ni muchísimo menos. Sí. Y había distintos programas de ayuda a personas con discapacidad, de inclusión. Me parece que no hay que naturalizar que este gobierno es peor que los demás. Nunca pensé que iba a ser... Tampoco esto es una defensa del gobierno de Macri. Pero lo digo, que es peor que de Alberto y digo, bueno, qué fuerte. No, que el de Alberto, no, pero este gobierno es infinitamente peor que el de Alberto. Infinitamente peor que el de Alberto porque claramente no solamente está haciendo que la gente viva peor, sino que hay algo que es muy difícil de ver, que es ese ajuste de haber eliminado todas las obras públicas en todo el país. Nosotros, con el gobierno anterior... además del gasoducto que se había empezado en el gobierno de Macri... Está bien, pero yo te puedo hablar de las obras de Loma, obras claves para que la gente no se inunde, como un día como hoy, que puede ser importante, acá estamos bien y no sé qué, pero eran la obra Estación de Bombeo Santa Catarina, una obra que empezó el ministro Cato Podis y que la pudimos ahora retomar con el gobierno de la provincia. No nos daban bola ni siquiera para poder rescindir el contrato, porque habían echado a los abogados del área. No nos daban bola para hacer, gobierno nacional, ¿no vas a seguir la obra? Bueno, mirá, tengo el gobierno de la provincia de Buenos Aires que con tiempo me dice que lo puede seguir. Ahora, no es que se hace así y van y hace una estación de bombeo. Había que rescindir un contrato, hacer una licitación nueva, etcétera, etcétera, etcétera. No nos contestaban ni siquiera para poder rescindir una obra. Estas cosas a veces pueden parecer muy aburridas, son triviales, mucho más divertidas las internas y cómo nos peleamos nosotros, pero son cosas que son grandes. En esto de acompañar, ¿no crees que después de la elección el peronismo bonaerense en todos sus sectores que van a estar en la legislatura deberían acompañar más al gobernador? Sí, claro, y lo acompañamos al gobernador, por supuesto. El gobernador se queja de que no. No. Fede, dijo golpe parlamentario Larroque. No, bueno, no gobernador, perdón.
Lo dijo Andrés. Bien. No, bueno, eso y además, pero no lo retallamos porque eso fue en diciembre del año pasado. Ahora va a venir el presupuesto, eso fue en diciembre cuando se trató el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, digo, y exento de tensiones, está bien que los municipios pidan más recursos y además yo creo que parte de lo que lo venimos planteando en algún momento, ojo que tampoco Milei no se va a pelear a todos porque empiezan los juegos. Abril del 2025. Pero sobre un hecho sucedido en diciembre del 2024. Mira, le dijo la fecha y ya sabe lo que dijo. La frase de la Roque es Cristina es rehén del grupito de Máximo. Digo, hay una discusión inclusive de, che, si Catopodis es testimonial y se queda en obra pública pero lo necesito, che, ¿y quién entra por Catopodis? Guarda que si entra uno de la cámara se nos puede complicar un voto. Pero sabes que yo creo que todas esas cosas pasaron siempre en la política. Hoy lo que hay streaming, hay Twitter, hay 10.000 portales, hay un flujo de información de un reunionismo. Antes, digo, se juntaba Corach con Bausa y capaz no salían 10.000, salían la tapa de Clarín al otro día. Hay una mirada desde un sector, una mirada ideológica que plantea que como el peronismo cuando no gobierna es golpista. Que cuando el peronismo no gobierna, no quiere que gobierne nadie. Es una mirada muy instalada en los medios, en la discusión permanente. Mi pregunta es, seguramente no estás de acuerdo con eso, pero el peronismo, en una situación tan crítica como la que está viviendo el gobierno y que puede ser todavía más frágil después de las elecciones de octubre, tiene que trabajar para recuperar institucionalidad, acompañar a ese gobierno frágil para que llegue a buen puerto y culmine su mandato, o tiene que jugar a comer los tobillos y hacer su juego. Sí, pero ¿sabes qué? La votación de rechazo a los vetos es una manera fundamental de acompañar la institucionalidad, porque es en el marco del orden democrático. Yo creo que una cosa central, yo nací el 1 de diciembre de 84, soy nacido en democracia. Es fundamental cuidar la democracia. Cuidar la democracia. Los procesos duros, lo que marca la democracia, y todo lo que está dentro de la democracia está bien. Incluso un veto de un presidente, como también está bien que se insista en el 2/3, porque hay una constitución en donde se sentaron y todas estas cosas se escribieron y están de alguna manera previstas lo que puede pasar en el marco del orden constitucional, que es lo que hay que defender. Ahora, todo lo que se puede hacer para ayudar a nuestro pueblo, por supuesto. A mí me encantaría que el presidente Milei hable con Axel, nuestro gobernador. Me encantaría que el presidente Milei pueda hablar con Cristina. Me encantaría. Me encantaría que hable con Sergio Massa, que tiene una experiencia muy importante también como piloto de tormentas, digamos, una persona con experiencia. Claramente la vocación, o con los intendentes, nunca nos han convocado a ninguna reunión, no nos convocaron nunca. Al peronismo no le conviene que se le aceleren los tiempos al gobierno, en definitiva, ¿no? Pero mirá, no hay que plantearlo en términos de conveniencia o de especulación, porque si no entramos como en un terreno que me parece que no está bien. Yo creo que hay que ser enfático en plantear la defensa de la democracia. Hay elecciones en donde es tan válido el mandato constitucional de Milei como presidente, como que también las elecciones de octubre determinen cuántos diputados tiene cada fuerza política y que cada fuerza política pueda tener su mirada, su propuesta. Yo creo que va a haber que atenuar el daño en estos 2 años de Milei, va a haber que atenuar el daño de que se está haciendo, que es realmente grave, y bueno, y construir esa alternativa de cara al 2027. Lo que veo es que la gente hoy ya tiene otra esperanza. Hay un cambio de clima y hay un cambio de en ese sentido, el tuit de Cristina el lunes creo que fue, no me acuerdo ahora qué día fue el tuit de Cristina que dijo, decía el famoso tic-tac. Ya escuchó el tic-tac. ¿No es poco feliz esa frase? No me parece poco feliz. ¿Vos escuchaste es un tic-tac, hay un fracaso. Digamos, hay un fracaso un gobierno que está en crisis, lo están medio contando ustedes, me parece, es un gobierno que claramente no está bien, es un gobierno que tiene malas ideas. Las declaraciones de Caputo ayer, me parece que hay que encontrar, digamos, cierta tranquilidad de alguna manera entre oficialismo y oposición, entendiendo los lugares en los cuales la sociedad ha puesto a cada uno. La sociedad eligió que Milei gobierne, y la sociedad nos da hoy un voto de confianza y de esperanza, porque también quiero plantear esto, a veces para bajarle el precio al triunfo del peronismo es, porque también esto lo estoy escuchando en varios medios, ganaron porque Milei es un desastre, porque ahora se dice como muy fuerte, ganaron porque Milei es un desastre. Perdió Milei. Perdió Milei, claro que perdió Milei, yo te lo tomo, perdió Milei, por supuesto, y Milei es un desastre, y bienvenido sea que a cielo abierto podamos tener un consenso de que Milei es un desastre, me parece muy bueno eso, pero la gente eligió la boleta de Fuerza Patria del peronismo, de Cristina, de Axel, de Massa, de Grabois,
y de los intendentes, porque podía haber pasado que elijan otras fuerzas políticas. En el 2001, no sé, Zamora en la Ciudad de Buenos Aires tuvo 20 puntos, antes tuvo Carrió, Stolbizer, había otras terceras fuerzas, como se llama, u otros espacios políticos, o la izquierda podía haber tenido un porcentaje mucho más alto, ¿no? Acá hubo un mensaje muy claro de, vamos por acá. Última de Maru, dale. ¿Te gusta, falta un montón, pero te gusta la construcción de Axel Kicillof, presidente 2027? A mí me gusta lo que está haciendo Axel como gobernador. Lo está haciendo con mucha responsabilidad. Está claro que con un resultado así, tan impactante en la provincia de Buenos Aires, Axel es de las principales figuras nacionales que hay. Y creo que eso lo obliga, digamos, lo va a poner en un rol central de cara a lo que viene. Yo creo que me escribió mucha gente del interior del país impactados con el triunfo de la provincia de Buenos Aires, y Axel genera mucha esperanza. Federico, gracias. Gracias por la invitación. Buenísimo que se vinieron hasta acá. Gracias. Federico Termín, el intendente de Lomas de Zamora.